Como el día de hoy tengo tantas diapositivas, vamos a hacer esto rápido. Este es el episodio 88. La conferencia de hoy tiene como subtítulo El efecto Lemming. Es posible que hayan oído hablar de los roedores llamados lemmings. Habitan las llanuras escandinavas. Les contaré por qué se volvieron tan famosos. Claro, será porque son muy prolíficos al reproducirse, pero por lo que son conocidos es por sus suicidios en masa. Un gran número se lanza desde acantilados. Los científicos no entendían por qué estas criaturas se suicidan masivamente. Una de las primeras teorías decía que debido a su reproducción rápida, los lemmings viejos dan paso a los jóvenes matándose para evitar la sobrepoblación. Esta teoría no tiene sentido. ¿Pueden razonar los roedores? ¿Concluirían que la solución es quitarse la vida? No puede ser. Así que se investigó más a fondo y encontraron 3 razones. Primero, son miopes, no ven a lo lejos. Segundo, corren a gran velocidad. Corren muy rápido. Tercero, dirección. Cuando van hacia adelante, no prestan atención y terminan cayendo a acantilados. Estas criaturas solo saben ir hacia adelante. Los de atrás siguen a los que caen. Si alguno quiere parar, llegan los de atrás y lo empujan. ¿En la sociedad humana hay lemmings? Por supuesto. Hay tendencias en zapatos, cortes de pelo, en comida, en música, en lo que sea. Hasta en las palabras de moda. ¿Por qué será que existe el efecto Lemming en las sociedades humanas? Es el instinto de supervivencia. Seguimos tendencias para sobrevivir. Siempre necesitamos encajar. Así ha sido desde la prehistoria. Si no seguías al grupo, corrías peligro de que te comiera algún animal feroz. Debías seguir a los demás. Estos impulsos innatos siguen presentes en nuestros genes. Si alguien lo hace, yo tengo que hacerlo. Esto es el efecto Lemming. ¿Lo reconocen? Es Jung Heung-an. Mientras estaba en la prisión de Harbin, en China, dibujó muchos trabajos de caligrafía con frases de las analectas de Confucio que él había memorizado. Una decía así: si no piensas por adelantado, las preocupaciones estarán cerca de ti. Ninguna previsión significa miedo cercano. Si no piensas por adelantado en llegar a ser maestro imperial o maestro corona, tendrás preocupaciones inmediatamente. ¿Le compro un almuerzo de $5 a este socio o no? ¿Debería darle $10 para que venga al seminario de un día o no? Estas son tus preocupaciones. Por eso debes pensar por adelantado. A este pensamiento, Jung Heung añadió una nueva perspectiva. Sin pensamiento futuro, no hay grandes hazañas. Si no piensas por adelantado, no lograrás grandes hazañas. Si no tienes como objetivo futuro llegar a ser maestro real, nunca llegarás a ser uno. ¿Por qué? Tus preocupaciones cercanas te detendrán. Anne lo escribió. Siempre debes pensar por adelantado. Una fábula de Esopo, el ganso de los huevos de oro, cuenta de un granjero que quería tener las riquezas, pero no funciona así. Mató al ganso. Fue contra las fuerzas naturales. ¿Qué debes hacer para tener muchos huevos de oro? Es posible tener muchos más de estos gansos. Si consigues hacer muchos más socios, no te arriesgues si ya tienes varios. Sería como abrirle el estómago al ganso. No funciona así. Drenar el estanque para atrapar peces. El dicho se refiere a un hombre que drenó un estanque para atrapar peces. Y por supuesto, atrapó a los peces, pero ¿qué iba a hacer el próximo año? El estanque estaba drenado.
El otro dicho es quemar el bosque. Habla de alguien que quema un bosque para atrapar unos ciervos. Esto sucede cuando no se piensa en el futuro. Otro dicho de las analectas de Confucio. Sixia era uno de los 10 discípulos de Confucio. Varios de sus discípulos llegaron a ser gobernadores, lo que demuestra qué tan buen educador era. Este discípulo, llamado Sixia, invitó a Confucio a dar un discurso después de que llegó a ser gobernador. Maestro, dígame cuál es la manera correcta de gobernar. El maestro respondió, es sin apresurarse. Nunca te apresures a alcanzar tus metas. No codicies cosas pequeñas, no codicies pequeñas ganancias. Apresurarse retrasa, no logra nada. Si intentas apresurar las cosas, las terminarás más tarde. Si codicias pequeñas ganancias, no lograrás grandes hazañas. Sospecho que Confucio predijo nuestro negocio multinivel hace unos 2500 años. ¿Cómo hago un negocio multinivel, maestro? Él dijo, no trates de alcanzarlo a toda prisa. No codicies lo pequeño. No codicies pequeñas ganancias. Si apresuras tu trabajo, lo único que lograrás es terminarlo más tarde. Si te obsesionas con pequeñas ganancias, no lograrás nada grande. ¿Continuemos? Ahora vamos a hablar de mencio. La frase instigar algo viene de este libro. Varias expresiones de Confucio y Mencio son usadas en nuestros tiempos, pero no nos damos cuenta. Esta es una de las historias que escribió Mencio. Un granjero de la antigua China le dijo a su hijo, «Hijo, tu padre está muy cansado luego de haber tenido que trabajar en los campos de arroz». La expresión instigar es por tirar de las plantas de arroz. En el campo el hijo vio plantas de arroz arrancadas. El padre intentó tirar de las plantas para hacerlas crecer. Todas se marchitaron y murieron. En otras palabras, ustedes no tiren de la cabeza de sus socios. Les quitarán la cabeza y ellos se irán. Lo que deben hacer es regar y fertilizar la planta desde la base y no tirar desde la parte superior. Así que años atrás, Mencio también dijo esas palabras pensando en el multinivel. Siguiente. Esto es un antiguo libro budista. Un hombre adinerado en la India vio un lindo edificio de 3 pisos al lado de su casa y le dio envidia. Le pidió a un constructor que le hiciera un edificio de 3 pisos. Cuando lo estaban haciendo, vio que construían el primer piso. Trabajaban en el primer piso. Pero aquel rico no tenía el menor interés en ese piso. Exigió que hicieran bien el tercero. Construyeron deprisa los primeros 2 pisos y el tercero se derrumbó. Moraleja: primero hay que ser un sólido maestro en ventas y luego un sólido maestro diamante, todo a su tiempo. Si solo te enfocas en ser maestro imperial, todo se derrumbará a tu alrededor. Ahora una fábula de Esopo. Un sapo vio a un buey por primera vez y lo consideró enorme. El hijo del sapo preguntó: «Padre, ¿puede ser tan grande como ese buey?». El padre no fue sincero y respondió: «Por supuesto que puede». Así que infló su barriga tanto como pudo hasta que explotó. Si se enfocan en las maestrías más altas, sin considerar su capacidad, se inflarán tanto que explotarán. Un tonto en la ducha, teoría de Milton Friedman. Profesor de la Universidad de Chicago y uno de los mejores economistas. Esta es una de sus teorías. La desarrolló con el fin de criticar las políticas financieras del gobierno. Un tonto entra a la ducha y abre el agua caliente, pero el agua está fría al principio.
El tonto se desespera y la abre toda. Finalmente se quema, no piensa que al agua caliente le toma tiempo salir. La conclusión de esta historia es que en política o en cualquier ámbito, cambiar el curso muy frecuentemente no te llevará a ninguna parte. Siguiente. Dirección. En física existen dos conceptos llamados rapidez y velocidad. La rapidez se mide en unidades escalares, mientras que la velocidad se mide en vectores. Las cantidades escalares solo tienen magnitud y carecen de dirección. Les daré ejemplos. El peso tiene magnitud pero no dirección. Temperatura, el número de personas reunidas aquí tienen magnitud pero no dirección, por eso son escalares. Sin embargo, la velocidad tiene dos, magnitud y dirección. Tiene ambas. En cuanto a velocidad, la rapidez puede ser bastante, pero la velocidad es igual a 0. Por ejemplo, imaginen una ardilla dentro de una rueda. La ardilla corre mucho, con una rapidez increíble, pero su posición no cambia en lo absoluto. Su velocidad es 0. Es decir, si trabajas muy duro como maestro en ventas, pero con velocidad 0, no serás maestro diamante. El trabajo duro no sirve de nada si no va en la dirección correcta. Si vas en una dirección inclinada como esta, podrías pensar que has llegado lejos, pero un análisis muestra que te desviaste demasiado hacia afuera. En realidad, avanzaste poco. Caminar hacia los lados hará que te tardes mucho más en llegar. Por eso debes mantener el rumbo. La dirección importa. La velocidad debe ser alta, no la rapidez. Esta solo te traerá tristezas. Siguiente, fenómeno estampida. En el mundo animal, si una vaca salta, las demás también saltan. Lo hacen, aunque no sepan por qué, simplemente saltan. Saltan. A este comportamiento que se llega a dar entre animales de rebaño, cuando un grupo empieza a correr colectivamente, se llama fenómeno estampida. Sin embargo, este fenómeno también ocurre entre los humanos. Siguiente. Gente que se asusta con fantasmas falsos. Un grupo de aldeanos sufría sequía y fue a otra ciudad por comida. Una leyenda decía que había un fantasma llamado Rakshasa que se comía a los humanos que encontraba en las montañas. En una noche fría, un aldeano que estaba sentado alrededor de una hoguera tenía frío y se puso un atuendo que parecía un Rakshasa. La gente creyó que en realidad era un fantasma y huyeron corriendo. Incluso el que llevaba puesto el atuendo corrió sin saber por qué. La gente vio que el fantasma lo seguía y corrieron más rápido. Pronto todos corrieron asustados. El hombre que llevaba el atuendo corrió sin darse cuenta de que escapaban de él. La gente corría porque los perseguía el monstruo. Es un antiguo cuento hindú. Al día siguiente encontraron a todos los aldeanos en un arroyo completamente agotados. Ninguno era monstruo. No corras porque los otros corren. Detente a pensar por qué corres. El siguiente es un cuento chino. En una montaña había un grupo de bandidos y en la taberna del pueblo la tabernera desalentó con energía a un hombre que profesaba su deseo de ir a las montañas. El hombre fue de todos modos, solo para encontrarse con los bandidos que lo asaltaron. Él entregó todo sin resistencia, entregó todo lo que tenía a los bandidos y mostró su cuello para que lo decapitaran. Ese comportamiento los sorprendió y también impresionó a los bandidos, quienes regresaron todo y desaparecieron. Fue una gran noticia. El pueblo quedó intrigado. Una persona quiso replicar este acto heroico y aunque lo desalentaron,
El tonto hizo exactamente lo que el otro hombre, pero los bandidos, molestos, no lo dejaron vivir y le cortaron la cabeza. Nunca intenten esta clase de tonterías. Nunca sigan a la multitud ciegamente. Deben pensar racionalmente. No lo olviden. Lo que en realidad trato de decirles es que si te involucras en el juego sucio y tomas atajos, es probable que los otros te sigan causando un efecto Lemming. Nunca hagan esto. Esas prácticas no les llevarán a ninguna parte. ¿Han escuchado demasiado de algo bueno? En otras palabras, demasiado es tan malo como muy poco. Demasiado y muy poco son lo mismo. Uno de los discípulos de Confucio, llamado Xishang, tenía una agudeza y habilidad mental notable. Y era muy buen conversador. Era muy temperamental. Y actuaba de acuerdo a sus palabras. Por otra parte, Siksha era precavido. Él prefería pensar que actuar. Y había un tercer discípulo, Zhigong, quien le preguntó a Confucio sobre los otros dos. El maestro dijo, Xishang es demasiado y Siksha es muy poco. ¿Esto quiere decir que el excesivo es mejor que el deficiente? El maestro dijo, el exceso es tan malo como la deficiencia. Los que se impacientan por conseguir maestrías superiores son tan terribles como los que son muy perezosos. Lo son. No se vayan a los extremos. Los dos son igual de malos. Esto es lo que Confucio nos ha enseñado desde hace 2500 años. Siguiente, Fra y Caso. Todos han escuchado la palabra fracaso. Viene de esta leyenda. Estos dos animales imaginarios son de alguna forma similares a los lobos o a los perros. Estos personajes parecen caninos. Fra tiene dos patas delanteras largas, pero las patas traseras no están o son muy cortas. Además, es muy valiente, pero tonto como una caja de rocas. Es imprudente. Por el contrario, Caso tiene patas traseras, pero no tiene patas delanteras. Es muy inteligente, pero temeroso, demasiado precavido. Por esto, siempre deben estar unidos. De lo contrario, morirían de hambre. Este es un cuento famoso de la antigua China. Entre nosotros, hay gente decisiva con mal temperamento y gente precavida como en esta historia. Todas son necesarias. Algunos solo tienen patas delanteras y otros solo patas traseras. Estas dos clases de personas se deben unir para poder vivir una vida normal. Aquí viene la moraleja de la historia. Un libro de historia de la antigua China escrito por Sima Qian. El cuento habla de un discípulo de Confucio, Ximen Bao, que llegó a ser alcalde de una ciudad de la antigua China. Al recorrer la ciudad, el alcalde llegó a un callejón sombrío. Preguntó qué sucedía. Resulta que ese día era el día en que las autoridades locales sacrificaban una virgen en nombre del dios del río Wang, un evento anual. Sacrificaban hermosas vírgenes. El alcalde, Ximen Bao, decidió ir a la ceremonia y ahí vio a una vieja chamán y a muchos intérpretes bailando y haciendo cosas raras con varios espectadores reunidos a su alrededor. Se enteró de que varios miembros establecidos de la comunidad estafaban dinero usando este evento como excusa para desgracia de la aldea. Ximen Bao insistió en ver la ceremonia porque era el alcalde. Cuando iban a lanzar a una chica al río para casarla con el dios, él interrumpió. La chica no es suficientemente bella. Esto puede hacer enojar al dios. Hagan el intento con una más bonita.
Sin embargo, el dios del río seguramente se enojará si nadie viene el día de su boda. Así que el alcalde se acercó a la vieja chamán. Le sugirió que hablara con el dios del río. Hizo que agarraran a la vieja chamán y la arrojaran al río. Nunca volvió a emerger. Esto no fue lo único que hizo Ximen Bao. Después arrestó a muchos de los bailarines que participaban en las ceremonias y los castigó igual. También los lanzó al río. También capturó a los codiciosos de la ciudad y los lanzó al río. Nadie sobrevivió al río. Al alcalde esto no le bastó para erradicar el vicio de la ciudad. Así que reunió a todos los funcionarios corruptos y amenazó con lanzarlos al río. Juraron ya no hacerlo. La leyenda dice que esta ciudad prosperó como ningún otro lugar en 3000 años y pasó a la historia con gran orgullo y reputación, junto con Ximen Bao. Todo esto viene en un libro de historia. Lo mismo aplica para los atomianos. Si alguien trata de explotarlos, láncenlos al agua. Así es. Desháganse de las malas personas para mantener saludable su ecosistema. Deseándoles éxito a todos, termino mi conferencia. Gracias.